pensamos hoy en día. Si por ejemplo yo le pregunto a usted, ¿usted cree eso que yo acabo de decir? Usted me dice sí, pero puede ser algo mental. ¿Usted lo cree? Mentalmente. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, pero usted lo cree en su cabeza. ¿Te salva eso? No. ¿Qué te va a decir el católico? Yo creo en Dios y en la Virgen. ¿Cree en Dios? No. ¿Cree que ellos existen? Sí. ¿Pero es salvo? No. Entonces, ¿cuándo uno es salvo? Porque la palabra del Evangelio tiene que ir siempre acompañada de dos ingredientes. Uno, arrepiéntete. Hay que predicar el arrepentimiento de los pecados y el creer en Jesucristo. Él puso su sangre en la cruz del Calvario, la derramó para dejar una provisión para que el pecador arrepentido pueda acceder a la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es arrepentirse de un pecado? ¿Arrepentimiento de un pecado es dolor? ¿Hay contrición o no? ¿Hay dolor? Sí. ¿Duele? Sí. Ahora, cuando yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de los pecados que conozco o los que no conozco. O sea que puede pasar que la conversión sea todo un proceso. Porque Dios me habla y te dice arrepiéntete. ¿De qué? De tu idolatría. ¿Cuál es la predicación para el católico? Esa. Y hay pastores que dicen que no hay que predicar eso. Porque el católico, ¿qué tal se me ofende? Y entonces, ¿cuál va a ser la predicación? Arrepiéntete de tu idolatría y de tu maldad, de tu borrachera, y cree en el Hijo de Dios y serás salvo. Cree no en el sentido intelectual, sino que toca llegar a un pacto. ¿Sí? Porque Él dijo, esta es la sangre del nuevo. ¿Cómo hago yo para acceder a la sangre del pacto, para que esa sangre me limpie de mis pecados? Si usted llora y le pide perdón a Dios por sus pecados, pero la sangre de Jesús no la limpia, pregunta, ¿sus pecados se van? Se quedan. Un pacto es como un contrato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el pacto de la ley, ¿en qué consistía? Dios dijo, aquí están las leyes. ¿Se comprometen a cumplirlas, sí o no? ¿Qué respondió el pueblo de Israel? Las haremos. O sea, ¿asintieron a qué? Entonces, si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes van a ser mi especial tesoro y yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Se llama un pacto. Ahora pregunta, ¿cómo se entra en el nuevo pacto? ¿No? ¿Cómo se entra en el nuevo pacto? No, sí, pero ¿cómo entro en ella? ¿Cómo accedo a ella? Porque la sangre está allá. ¿Y cómo es eso? Explíqueme. ¿Qué cree usted? Ajá. Y ya. O sea que el católico es salvo. Y la sangre de Cristo lo limpia. ¿Y cómo los va a cumplir si no los conoce? O sea que usted viene a ser salva como 3 años después de que cree en Cristo. No. Error. Yo me prediqué hace muchos años, pero ha vuelto a mi mente esa predicación. ¿Ah? ¿Qué hizo Él por ti? Murió.
¿Cierto que sí? Dejó su vida en la cruz. ¿Qué es lo justo en ese pacto? ¿Cuál es su parte? ¿Creer que Él murió? No, que yo muera dar mi vida por él. ¿Se predica eso? Yo tengo mi rato de no haberlo hablado. Pero es que tenemos que entender quién es iglesia de Cristo y quién no. Porque la Biblia se dice que las 5 vírgenes sensatas y las insensatas estaban en el mismo lugar, pero como quien dice, juntos pero no revueltos. La cizaña y el trigo crecieron juntamente ambos, pero juntos pero no revueltos. ¿Quién me está entendiendo eso? Entonces usted ve, las iglesias está llena de gente. ¿Cuánta de esa gente ha entrado en el pacto? Porque es un pacto. ¿Sí o no? ¿Qué me dice este pacto? Aquí estoy yo. ¿Quiere la salvación? ¿Quiere ser mío? Sí, mi Dios. Hombre, ahí está, léalo, Romanos 6. Está clarísimo. Como el agua. Si quiero entrar en el pacto, Romanos 6 es fundamental para romper falsas doctrinas, para todo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces dice Pablo, a ver, ¿cómo es la cosa? Entonces Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, derramó la gracia, el perdón inmerecido de los pecados, llamó a un pueblo que no era pueblo, le habló a los gentiles, vengan, ojo con esto, y llega él y dice, bueno, entonces ahora ya la gracia está derramada, entonces ¿qué vamos a hacer? La gracia viene por causa del pecado, para cubrir el pecado, ¿verdad? La pregunta es entonces, para que cada día haya más gracia sobre mí, entonces voy a pecar más. ¿Qué dice Pablo? En ninguna ¿qué? Manera. Porque los que hemos muerto, ¿cómo? ¿Cómo dice? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces un cristiano es aquel que ¿qué? ¿Que ha muerto a qué? Igual que quién. Entonces por eso dice, arrepiéntete. Oh Dios, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Dios. Pero yo creo que tu Hijo Jesucristo, y creo en su sacrificio, en la sangre que Él virtió allí en la cruz del Calvario, para perdonar y limpiar al pecador. Límpiame de mi pecado. Yo no vuelvo a pecar, ayúdame, Dios. Mire esto tan lindo como es el nuevo pacto. Si el creyente, si el que se convierte, se postra ante Él, cree en esa cruz, así como Pedro y Pablo y todos ellos predicaban, era eso, el Evangelio. Jesús iba aquí, vino un hombre que se llamaba Juan, empezó Pedro a predicarle a Cornelio y a su familia, y pasó esto, y él murió, y todo el mundo está asombrado, pero resucitó y nosotros somos testigos de eso. Mientras tanto, en el corazón de ellos, ¿qué decían ellos? No, pues, yo quiero ese Mesías, ese es el Hijo de Dios, yo seré suyo. Es un cambio para que me entiendan. Nosotros morimos al pecado, pero nosotros pecamos porque tenemos carne. La carne tiene varias características, esto lo voy a estar hablando el domingo. Uno, el egoísmo. La carne es egoísta. La carne piensa en sí misma y por mucho en su familia. De ahí para allá no le nace nada más. ¿Sí me entiende? La carne es llena de inmundicia sexual. Por eso el diablo ataca con esas cosas, porque sabe que la carne es inmunda. La carne está llena de ira, de rabia, de odio, de maldad. ¿Cuál fue la palabra de Dios para este ayuno? Convertidos. Entonces, ¿Dios quiere que usted mejore su carne? Vean lo que le estoy hablando aquí conforme a la palabra. Dios le exige al cristiano que muera a la carne. Dios no te dice, mejora tu actitud. Dios te dice, conviértete, arrepiéntete o muérete, para que me entiendan. Dios dice, aquí está la cruz de mi Hijo, pero Cristo mismo dijo, el que me quiera seguir a mí, tiene que tomar su cruz y venir en pos de mí.
Está la cruz de Cristo, donde Él colgó el pecado, el hombre de pecado, virtió la sangre como provisión para el pecador. Pero ¿quién es el único que puede acceder a esa sangre? ¿El que ha recibido un milagro? No. ¿El que recibió los panes multiplicados? No. ¿El que recibe milagro de sanidad? No. ¿Financiero? No. Solo el que dice que estoy, maestro, tú eres mi Dios, mi Rey, te reconozco. Es que no se entiende. Como el Cristo, el Mesías, significa mi voluntad, queda aquí, tomo una cruz, ¿para qué? Para crucificar todos los días mi carne, mi maldad, mi pecado, mi ignorancia, mi estupidez, todo lo mío, mis sueños, todo queda aquí, clavado en la cruz también, al lado tuyo, maestro. Y así como tú moriste, yo también muero en pecado. Renuncio al mundo, renuncio a mis sueños, renuncio a todo lo mío y me postro a ti, maestro, Mesías. Conduce mi vida. ¿Quién me está entendiendo? Renuncio a conducir mi vida para que ahora se haga en mí la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo les parece hasta ahí? Si eso es real, si eso es verdadero, Dios da el Espíritu Santo. Y ese es el sello, es decir, eres mío. Mi sangre te lavó, porque si la sangre no te lava primero, el Espíritu no puede venir. Porque el Espíritu viene sobre vasos limpios. ¿Quién me está entendiendo? El Espíritu venía sobre los santificados, sobre los santos, sobre los profetas, hombres de Dios santos. Eso no era un monigote ahí, yo soy profeta de todo, cállese. Hombres santos, santos, limpios, íntegros. ¿Quién me está entendiendo? Pero yo soy profeta de Dios, y pasa una muchacha y mire la nalga, y mire, ¡oh! ¡Qué profeta! Yo conozco profetas así, y por eso es que no creo ya muchos ratos. ¿Qué es lo primero que hay que mirar en un hombre de Dios? La integridad. ¿Quién es él? Mírenlo en su casa, mírenlo en la familia, mírenlo donde camina, que es un hombre santo. Santo es limpio y lleno de amor. ¿Quién me entiende ese pedacito? Ese es el reto. Yo renuncié a la carne, pero Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí ve? ¿Y con qué me vas a seguir, hijito? Ay, Señor, con un Ferrari. No, papá, con una cruz. Ay, no, a mi padre, yo no quiero eso. Entonces, si no le gustan las condiciones, se me va de aquí. Pero tenemos un problema en la iglesia. ¿Cuál? Que las falsas conversiones se ven respaldadas por falsos bautismos del Espíritu Santo. Y está lo grave. Que la persona dice, yo rezo en unas lenguas, kilimiriquili, miriquilimikili, estoy bautizado por el Espíritu Santo. Y entonces dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿el fluir espiritual en tu vida es santo? Porque si el Espíritu Santo se te metió, y ese es el sello de la conversión, tu vida irá de un grado de santidad a otro. Y dentro de un año tú no puedes ser igual de santo ahorita. Yo el próximo año tengo que andar en una unción, en una victoria, en una gloria, en una unción, en una santidad mayor que la de este año. Porque el Espíritu Santo no me deja quieto. Él me lleva a santidad. ¿Quién me está entendiendo eso? No es que Él me quiera usar solamente, porque usted ve los profetas de prosperidad son usadísimos, pero sus vidas son horribles, torcidas, chuecas. ¿Sí se da cuenta? Y la respuesta del Cristo de la gloria, cuando ellos lleguen allá arriba, va a ser: yo no los conozco, hacedores de maldad. Porque el Espíritu Santo no es para hablar lenguas simplemente, el Espíritu de Dios es para que la vida de Cristo se manifieste en ti. Imagínense, estoy predicando todo lo que voy a predicar el domingo. Amén. Pero ¿cómo les parece ese asunto? Estoy enseñando cómo es ser cristiano. Entonces Dios dice, ¿ya? No. Dios exige, ¿lo creo o no lo creo? Sí, lo he creído. Siguiente paso, va al bautismo del agua.
Por eso yo explico el bautismo del agua. Se murió usted, ya no vive usted, Cristo vive en usted. En el bautismo de agua yo hago un acto profético donde me identifico con la muerte de Cristo y digo, hoy aquí, en estas aguas, yo dejo el viejo hombre, dejo el mundo, el pecado, pierdo el control de mi vida, te la entrego a ti, Jesús. Pero así como aquí entierro el hombre de pecado, nazco a la vida gloriosa y eterna que tú mismo tienes, Señor. Inmediatamente después de uno sale del agua, hay que orar, y eso hacía la iglesia primitiva, oraban, imponían manos los ancianos sobre el que recién se bautizaba y recibía el poderoso Espíritu Santo. Por esa razón es que yo no doy la cena del Señor al que no se ha bautizado en agua, porque según la Biblia, solamente después del bautismo pertenece a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo. De manera milagrosa, usted perdió su vida para ahora pertenecer al cuerpo de Cristo. Se conecta con la cabeza y ahora usted no puede hacer su voluntad si es del cuerpo. Y le voy a decir una cosa, si usted es del cuerpo de Cristo y usted comienza a hacer su voluntad, se va a morir. No puede. Porque el mismo Espíritu está recorriendo ¿qué? Todo el cuerpo. Entonces Dios da las órdenes, Jesús me da las órdenes, yo las hago. ¿Sí se está entendiendo? Y entonces la gente dirá, ay pastor, ¿y entonces trabajamos o no trabajamos? Eso es parte de la voluntad de Dios. Preguntarle, ¿qué quieres para mí? Uno percibe, viene un cambio, Dios mío, yo estoy sintiendo un cambio, viene algo diferente, ¿qué está pasando? Dios te va a sacar de un lado, te va a llevar a otro, y tengo que dejarme llevar por Dios. Amén. Así me convierto al cristianismo. ¿Cómo les pareció? Ahora, después de haber oído eso, ¿cuántos cristianos verdaderos conoce uno realmente? Si cada vez que cristiano hace lo que se le da la gana, ¿usted no se da cuenta? Ustedes dicen, no, aquí son puros creyentes. Así me lo dijo una vez un falso de esos. No es que el Espíritu Santo me dijo que allá en tal iglesia, me dijo el Espíritu Santo, aquí hacemos creyentes. Porque él creía que los católicos son nuestros hermanos. A mí me late que era un infiltrado de la iglesia romana y la iglesia cristiana. Hoy en día tengo como esa percepción loca, de que el tipo es por ahí algún jesuita, porque en vez de eso perteneció a las jesuitas, y está infiltrado en la iglesia cristiana para destruir la iglesia cristiana. Sí, es que es misión de ellos. Hacen un juramento los sacerdotes jesuitas, ¿sabían? De destruir toda herejía que esté en contra de la única y verdadera iglesia católica, apostólica, romana y mundana, ¿qué digo? Y romana. Ellos hacen ese juramento. Y el tipo me decía que es que él sentía una carga muy grande por sus hermanos católicos. Y yo lo miraba y decía, ¿será en serio? ¿Cómo yo puedo llamar hermano mío a un idólatra? Igual que llamar hermano mío a un adúltero. ¿Es mi hermano en la fe? Si no se arrepiente de su pecado de adulterio, se va para el infierno. Tiene que, miren, arrepentirse y convertirse. Tiene que tomar la cruz de Cristo, dejar de vivir para sí mismo, para el pecado y para el mundo, y seguir a Jesús en todo lo que Él le manda. Si Él le dice, se sale a trabajar, se sale a trabajar. Y si Él le dice, vuelve a trabajar, vuelve a trabajar. Y si Él le dice, estudia, estudia. Y si le dice, no estudia, no estudia. ¿Cómo la ven? Lo delicado de este tiempo es que muchos están bajo espíritus de error, de demonios. El diablo le dice, tal cosa, una voz, me está hablando. Sí, te obedeceré. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque así como Cristo siguió la palabra escrita durante 30 años, para luego sí empezar a andar en la libertad del Espíritu Santo, entonces usted es mejor que Él, ¿verdad? Usted no se somete a la palabra escrita. ¿Quién me está entendiendo? Tiene que la persona llevar una verdadera relación con Dios, dando un testimonio, o sea, que se vea en la persona a Cristo, y entonces el Señor le va a hablar, y entonces la persona habla como el Señor. Sí, pero primero allá. Sí, tiene que estar mostrando eso en su vida.
¿Y cómo muestra eso si usted no lo lee? Es que no, tiene que tener una relación verdadera con la palabra. Jesús lo hacía, ¿no? Pura Biblia. El día que llegó a la sinagoga dijo, cara, todos los judíos habían dicho, tiene un diablo. Yo no digo que no se ore en lenguas, pero hay lenguas del infierno y lenguas de Dios. ¿Y cómo yo sé diferenciar una de otra? Si la espada del Espíritu no me ha discernido a mí. ¿Sí sabía que los demonios dan lenguas también? Yo conocí un bicho que hacía eso. Se llama Baphomet, se llamaba ese animal. Y lo coge y le da lenguas. Y una gente que escucha orar en lenguas y me dice, santo, que está orando. Ahí la tiene que coger el infierno a la persona. ¿Por qué? Por su corazón impuro. Porque no ha sido capaz de tomar una cruz para seguir a Cristo de verdad, de corazón, abnegadamente. ¿Quién me está entendiendo eso? Sino que tiene a Dios por pretexto. El católico tiene un Dios pretexto. ¿Por qué? Porque él dice, ahí está Diosito para que me vaya bien en el negocio. ¿Y cuál es su negocio? Ay, yo arriendo aquí las piezas para que las parejas vengan a amarse. Bueno, salga usted del éxito de la 53 con Caracas en el carro. Usted sale en el carro y cuando se asoma así, motel, las estrellitas y una virgen así de grande en toda la recepción. Dios imaginario, un demonio es el Dios de esa persona. Y dice, voy para el cielo de la mano de la virgencita. ¿Puede la Virgen meterlo al cielo? Si quisiera ella, ¿podría? ¿Sabe ella que la están agarrando de pretexto? No. Y este sujeto anda diciendo, no, recibimos las profecías de la Virgen de Fátima. ¿Hay profecías de la Virgen? Porque ellos no sé, ¿no están seguros? No. ¿Puede la Virgen profetizar o darme profecía o inspirarme en una profecía? ¿Segura? ¿Qué dice el hermano Carlos? ¿Y eso es posible? Pero no la Virgen. ¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía? Que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿debo yo seguir la profecía de alguien que dice que se le metió la Virgen adentro y cambió la voz y dice, hola hijitos? Y usted le habla al católico y usted le dice y no entiende. Pero eso no lo tenaz. Usted le dice al cristiano evangélico las cosas y no entiende tampoco. Porque es el mismo espíritu de religiosidad que tienen. Es el mismo diablo que tiene ahí metido, es el mismo. Y como no quieren renunciar a ese diablo para vivir una vida cristiana real, sino fingida, ficticia, loca, entonces ahí lo tiene el diablo de juguete. Pero el día que yo renuncio a mi carne, a mi pecado y a conducir mi vida, tomo la cruz de corazón y le digo, Cristo, ayúdame a caminar detrás de ti, dame fuerza. Ahí viene el Espíritu Santo y me ayuda. Ese sí es el Espíritu de Dios, el que me ayuda a no pecar. ¿Quién me entendió ese pedazo? Ahí en esos momentos soy cuerpo de Cristo, estoy conectado con Él. Pero si el Espíritu que usted dice que escucha lo lleva a pecar, si ese espíritu le dice, no pagues tus deudas, y dice, tengo muchas deudas. ¿Qué dice la palabra del Señor? A nadie que qué.
Pregúntele a aquel pastor cuántas deudas tiene. A ver. ¿Cuántas crees que tengo? 0. Nunca me endeudo. Pastor, ¿y por qué? Porque la Biblia lo dice. Y yo tengo fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. No por lo que el diablo me dice, ni por lo que a mí se me ocurre. Porque si yo tengo fe en mi carne, de la carne voy a recoger muerte. Por eso las primeras etapas del cristiano están llenas de una persona que se llama mentor, papito espiritual o ayo. Hay un predicador que dice, no se le puede decir padre espiritual a nadie, pero Pablo dice que él era el padre espiritual de esa gente. Y que él, no usurpando al Padre Eterno, porque el Padre Espiritual conduce a la gente hacia Dios, él era el único padre de ellos, así tuviera muchos ayos o maestros de niños. Entonces, se convirtió el hermano. Entonces, ¿qué tengo yo que empezar a hacer? Direccionarle, enseñarle la palabra de Dios. No, pastor, es que el otro día Dios me habló. Muy bien, hijita. ¿Y qué te dijo? No, me dijo que me cuadrara con Juan, que no es cristiano. Y Dios me dijo que ese iba a ser el papá de mis hijos. Entonces me toca que desinflarla. ¿Qué hace un buen papá? ¿Corrige o no corrige? ¿Conduce o no conduce? Entonces uno con autoridad dice, estás chuequita, no te está hablando Dios, eso eres tú mismo. La verdad de eso es que te gusta el Juan ese y estás allá con los ojos cuadriculados, tu carne arde, te pica todo y entonces te inventas una voz y un diablo de mentira te apoya y te dice, sí, aleluya, así ha dicho Jehová. Ese será el padre de tus hijos. Uy, pero Dios, tu palabra dice que no nos unamos en yugo desigual y que no hay compañerismo entre las tinieblas y la luz. ¿Qué voy a hacer, Señor? Estoy en un conflicto entre tu santa voz que estoy oyendo y la palabra que hablaste a través de aquel tipo llamado Pablo, el apostolito ese. El apostolito, porque él es un apostolito al pie de los apostolazos de hoy. Que hoy en día todo el mundo dice soy apóstol, eso es muy delicado. ¿Ah? ¿Por qué me puedo quedar yo con mi título de pastor? Soy el pastor y ya. ¿Sí o no? O no tengo que poner el cartel grande. Oye, yo te cuento que ese título yo ya le tiene uno como su siervo de Jesucristo, prefiero. El no era apóstol, pero yo esta parte no entiendo. Que puedo creer que Dios puede hacerlo, sí lo puedo creer. Porque conozco a Dios, por eso. Y porque Dios dice, los varones no quieren hacer un chorizo, llamo mujeres. Pero que Dios se vara, Dios no se vara. No me sirven las mujeres, llamo a los niños. Y digo el Señor, y si se callan todos, pongo las piedras a hablar. Dios no se vara, eso sí se lo hace. Pero mire, entonces, los primeros pasos del cristiano, como no sabe ni dónde está parado, entonces tiene que haber mucho contacto con su mentor. ¿Sí? Ya cuando agarra vuelo, ya cuando uno lo ve maduro, ya cuando uno lo ve ya que tiene una relación con Dios bien fortalecida, entonces uno lo suelta y ya lo deja que camine más solo. Pero no hay peor error que tener un año de nacido en el Evangelio y creerse autosuficiente y que ya uno es un duro y se va para atrás, ya quiere ir hacia el mercado, quiere coger el carro, ya quiere volar, no ha caminado y cuando venga a ver está volando pero en escoba. ¿Por loco? Porque los diseños de Dios son para atenderlos. ¿Amén o no amén? Entonces ya cuando usted ya agarró vuelo, a veces me aterra son los que ya llevan años y me salen con unas preguntas que yo me quedo, que yo digo, ¿es en serio esa pregunta? Preguntas de prequintos.
con 8, 7 años de conversión, de 6 años de evangelio,